Ok, una vez más, buenos días, ya estamos por acá otra vez para ¿Verdad, lata? para seguirles dando lata, para que digan estos cuates están, no tienen que hacer o qué, pero pues sí, pero ese es Tiene nada mejor que hacer. Bueno, esto es mejor. esto es mejor que hacer, ¿verdad? Pero pues como decía el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hay quienes tengamos que leer para que otros escuchen y como dice la palabra, bienaventurados el que lee, porque más que nada estar pendientes a lo que estamos viviendo en este tiempo. Y bueno, pues esto no es más que palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros somos, estamos repitiendo, estamos, haciéndolo audible, como decía el licenciado, como la bocina a la gente que nos vaya a escuchar, hermanos, primos o de lo que sea, que es algo que Dios ha puesto en nosotros de compartir la palabra ya hoy domingo y también entre semana. Lo vamos a estar haciendo porque pues creemos que es importante porque mucha gente es una tristeza de que no leen y que otra vez, como le decía, hay un cuate que tengo ahí que dice que él ya hizo su primera comunión, pero ¿cómo la hiciste? ¿Cómo hablaste con Dios? Porque esa es la comunión con Dios, hablar con Dios, estudiar su palabra, leer su Sí, palabra. Entonces más que nada le dije, hiciste como un acto un acto religioso. religioso nada más, no sabes ni lo que hiciste. Ya cuando le empiezo a dar escrituras, que esa es la verdadera comunión, se quedan como pues, órale, pues no lo sabía, nunca había leído la Biblia, pues eso es lo que te hace la iglesia tradicional, no te pone a leer, no te dice lee la palabra, estudia la Sí, palabra. o de dónde viene todo lo que nosotros. Es que eso es importante, de entender que si hay cosas que Dios nos mandó, como por ejemplo el bautismo, de dónde viene, cómo es que se debe de hacer, es importante entender las instrucciones de la boca del que dio las instrucciones, no de la boca de un ser humano. Entonces, eso es importante, que es como decía Javier, ¿de dónde viene la comunión? ¿Cómo sabes qué es la comunión? ¿Cómo sabes que se tiene que hacer así? O sea, lo tienes que filtrar a través de. Fíjense, dice, yo pensaba ayer, Liga, que hay una escritura que dice que la profecía no es de interpretación privada. O sea, que si a ti te viene una visión o algo, dice la Biblia que la profecía más segura es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si a ti te viene algo a tu corazón, que así se tienen que hacer las cosas, la profecía más segura es la Biblia. Entonces tienes que filtrarlo a través de la palabra para asegurarte que es algo que Dios te está dando a ti, porque sí pasa, sí te puede dar Dios sueños, visiones, profecías, pero si Dios te dice, párate de cabeza en el cerro, tú te tienes que a verle a través de la palabra si es realmente Dios demanda cosas así en la Biblia. A veces un montón inclusive la iglesia que nosotros estamos, en la iglesia, bueno, en las denominaciones que se consideran como protestante, a veces se hacen cosas No están de que acuerdo. sí, que no están de acuerdo. Como a mí se me hace bien chistoso, un comentario rápido, una iglesia que nosotros, o unos hermanos que nosotros hemos visitado, a la hora de cantar, en la iglesia se conoce como alabanza y adoración. Alabanza que no debería de ser así, ¿verdad? Pero alabanza es la música rápida y adoración es la música lenta. Y estas personas cuando es la alabanza, todo bien brincando y pururu, la fiesta, pero cuando viene la música de adoración, se tienen que poner un velo. Qué raro, Ujú. que pasas de la misma presencia de Dios en un segundo. Supuestamente ya tienes que tener cubierta la cabeza. ¿En dónde está eso? La Biblia no está. Ya. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es leerles la palabra, lo que está en la palabra. Si nosotros les argumentamos algo que hace la iglesia tradicional es porque es basado en la palabra. Sí. Y ahí ya compré la lupa, pero no la traje, ¿ah? Porque, pues sí, tenemos que enseñar, pues, lo que es, no lo que hoy por esto es el primer papa, no, o sea, basado en la escritura, Sí, ¿qué dice la escritura? sí, ¿Verdad? Entonces, lo que les vamos a hablar hoy es del libro de Apocalipsis, les que empezamos el domingo pasado, sí. y mucha gente le tiene como sí, un poco como yo conozco gente que le tiene como miedo a ese libro. Sí, inclusive dentro de la iglesia, no se comparte y no se predica, no se habla de este libro porque es un libro que te da muchas imágenes que tú tienes que pedirle a Dios consejo para saber. Y gracias a Dios ahora tenemos muchísima más información natural para poder interpretar lo que está diciendo ahí y también mucha más información espiritual, porque ya el libro de Daniel ya se abrió.
ya llegamos a la ya estamos, bueno, no hemos llegado, nos falta poquitito para entrar a la semana 70. Entonces, lo que Dios le había dicho a Daniel que cerrara en lo espiritual, en nuestros tiempos ya la llave ya está abierta y podemos entender muchas cosas que no entendían antes, por eso les daba mucho temor. Y para eso estamos nosotros, porque yo conozco un tío político en México que a él no le gustaba que le hablaran de Apocalipsis, Eh, porque hablaba de destrucción, de finales, y como la gente evangeliza, como Juan, ¿verdad? Arrepentidos sí, porque el reino de Dios se ha acercado, y ve, hay señales ahí, y gente pero cuando ya le empiezas, el trabajo de nosotros es explicar, sí, porque nosotros, yo también sí en un punto me llegaba a dar como cierto temor, ¿verdad? Porque digo, híjole, ¿y si califico o no califico? sí. Pero ya cuando vienes a la palabra de Dios y sabes que calificas porque solamente tenías a Jesucristo, ya te da más, como que a mí me da gusto hablar de Apocalipsis, ¿verdad? Confianza, o sea, Confianza, confianza es la y palabra. empiezas a ver las cosas alrededor, Lick, las cosas proféticas que te dijo Dios, y ya no te das, empiezas a escuchar de guerras, de hambres, de enfermedades, y ya no es que, híjoles, nos vamos a morir, ya no es ya es, híjoles, ya viene la venida del Señor. Como decía Pablo, Pablo decía, ausente del cuerpo, Presente. presente con el Señor. Entonces, para nosotros, Pablo decía también, el vivir es Cristo y Y el morir morir es es ganancia. ganancia, porque entonces se va a manifestar todo lo que Dios nos prometió a través de la palabra de Dios. Entonces, entre más conoces la palabra de Dios y si has sido salvo, en lugar de darte más temor la muerte o que se manifiesten todas esas cosas proféticas, te da más esperanza de que todo lo que dijo Dios ya se está cumpliendo. Ajá. Y entonces, este libro, que le llaman el libro de Apocalipsis, en la Biblia, en esta Biblia, creo que es la que primero se tradujo fue del latín al alemán y del alemán al inglés, me Sí, parece. Y ya del inglés, que fue King James, ¿verdad? Por la sí, versión King James, al español, que es Reina Valera. la Reina Entonces, Valera. este libro en la Reina Valera está como Apocalipsis, Sí, pero en realidad en el nombre griego, este es el nombre del original Apocalipsis, Apocalipsis, algo así. Apocalipsis, ya. Pero el nombre en realidad del libro es Revelaciones. Ah, Y revelaciones. revelaciones, pero el nombre griego Apocalipsis, Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque empieza diciendo lo que leímos el domingo pasado, revelación de Jesucristo, sí, ¿verdad? Y antes de empezar a leer, porque ya leímos esto, dice que revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y se pues, las declaró a Juan. sí, Y si ustedes leen en el original, revelación, Apocalipsis es algo como que deja al descubierto. sí, Y a Daniel se le dijo, tú no la abras, tú guárdatelas hasta el tiempo del final. sí. Y ya a Juan se le da al descubierto Todo. casi, casi con detalles, con ciertos detalles para Sí, uno poder entender, pero ese es un libro que se le dio, esa es una revelación que se le dio a Juan por Jesucristo, dice, por eso dice la sí, revelación de Jesucristo en el capítulo 1. Igual le repito algo ahí, licenciado, que traía ahí de un diccionario que tengo. sí, Dice, las revelaciones del término latino revelere, que significa descubrir, descubrir. revelar, apar- apartar un velo Sí, correspondiente al griego apocalípter, que significa quitar el velo, hacer manifiesto la revelación y el acto libre por lo que Dios comunica su misterio. O sea, acuérdate que en ahí en Corintios dice que el espíritu que tenemos, ¿cómo dice? Escudriña hasta hasta lo lo profundo profundo de de Dios. Dios. Entonces Dios le dio para que revelar los misterios que estaban por venir, Sí, para que uno tuviera estudiara y tuviera acceso a decir, órale, entonces estamos viviendo los tiempos que más cercanos como el Apocalipsis, ¿verdad? Que está sí, revelando cosas que iban a pasar, temblores, y en Lucas 21 por ahí habla de Jesús de temblores y de guerras y de pestes, de hambres, y ahora viene a revelar el misterio con detalles con más detalles a Juan, que sí. nos los deja a nosotros para que estudiemos y poderles leer a la gente o a amigos que nos vayan a ver, porque es necesario que lean, porque dice ahí, bienaventurado el que lee y bienaventurado el que escucha también, Sí, porque de alguna forma el que escucha, ¿cómo? Yo escucho a través de mí mismo, porque yo escucho lo que leo, lo que estás leo en hablando. voz alta, pero gente nos va a escuchar leerles la palabra de Dios, la Sí. escritura, lo que está escrito en Apocalipsis. Y si quieres decir algo, si no, continuamos Sí, ahí. quiero decirles que, por ejemplo, miren, aquí otra vez, y para no nos vamos a tener tanto, pero es que la palabra de Dios es así.
Aquí dice la revelación que la revelación de Jesucristo que Dios Padre le dio para que le diera a sus discípulos. Entonces pónganle atención a esto. La palabra dice que Jesús vino a habitar entre nosotros, ¿ok? O sea, él ya estaba eternamente. Por eso es que nosotros sabemos que, mire, aquí cerquita donde vivimos hay un cementerio que dice la Reina del Cielo. María no es la Reina del Cielo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? O sea, Jesús ya existía eternamente. Lo único que hizo es venir a habitar entre nosotros. Y como decía Javier, si lo buscan en el diccionario bíblico, esa palabra habitar es he tabernacle, es él tomó una tienda de carne, el Espíritu de Jesús dentro de una tienda de carne para poder andar con nosotros, porque Dios en su esencia si se parara frente a alguien pecador, lo quemaba completamente. Entonces él tuvo que venir, despojarse de esa gloria para que no interviniera con el proceso de la salvación y habitar, ponerse en una tienda humana, en una tienda de carne. Pero aquí, lo que acaba de decir Javier en lo que leyó en el diccionario, las revelaciones de Jesús ya va a quitar la carne de Jesús y nos va a dejar ver al descubierto. al descubierto quién él es verdaderamente a través de este libro y las cosas que están por pasar, el mensaje de él, quién es, lo que se viene en estos tiempos. O sea, ya lo vamos a ver a través de estas escrituras, vamos a ver quién es él, cuándo estuvo, conforme su poder y todas las cosas. Y entonces, pues entramos, Sí, sí, que sí, porque dice ahí, dice lo que leí, es un misterio revelado, por eso se llama revelación, el revelado. revelado, que a Daniel le dijo, tú, guárdalas, ciérralas, Sí, pero a Juan, ya porque ya Jesús ya vino, el que tenía que revelar las cosas fue Jesús, reveló todas las cosas, el reino de los cielos se ha acercado, lo acusan de que era hijo de no sé quién, del diablo, que porque hacía milagros, y que dijo, si por el dedo de un hombre sanado quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado, o sí, sea, él, por eso le preguntaban, muéstranos al Padre, mira, me estás viendo las cosas que hago y el mismo diablo reconoció, sí, Jesús, ¿qué traes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo, sí. verdad? Entonces ya vino a manifestar lo que poquito que les dejó a los apóstoles Sí, y ahora lo que le viene a revelar en los misterios de los finales. Por eso sí. dice, bienaventurado el que, y la declaró, dice que ahí por medio de su ángel a Juan, que da testimonio de la palabra de Dios y testimonio, ese es el testimonio de Jesucristo, lo que predicaron ellos. Y nada más déjale adiciono algo, le que se me viene a Sí, la mente. Póngale atención a estos hermanos. Jesús vino, nació y vivió. Los discípulos no lo conocieron por los primeros 30 años, ¿verdad? Ellos no sabían quién él era. Finalmente Dios ya lo unge con el Espíritu Santo, porque eso era el proceso de Dios, de él andar en el Espíritu Santo. Bueno, el punto es que Jesús empieza a seleccionar discípulos, selecciona a sus 12 apóstoles, entre ellos Juan, hay dos Juanes, no se confundan, ¿ok? Hay Juan el Bautista, que en la carne era primo de Jesús, pero a él lo degollaron. Y hay Juan el amado, que es Juan el apóstol, que es que Dios le revela, pero quiero nada más hacer énfasis en esto. Juan, el apóstol, anduvo 3 años con Jesús a donde quiera, en la carne, ¿ok? Aunque Juan veía a Jesús hacer milagros, póngale atención, lo veía a Jesús dormirse también, lo veía a Jesús a lo mejor, esto no es herejía, pero a lo mejor les decía a Jesús, ahorita vengo y sí iba a ir a hacer del baño porque era humano, que entiendan, eso no tiene nada que ver que herejía, Jesús hacía del baño también. Entonces Juan lo veía como humano, veía a Jesús en lo físico cansarse y decir, me voy a ir a dormir. ¿Sí me explico? No es que Jesús vivía sin dormir, también se dormía ahí estaba. en el barco. En la barca dice que ellos iban atravesando y él iba dormido. Entonces, por 3 años lo vio como humano. Entonces, cuando Jesús se va, porque también lo vio irse ya, aunque estaba ya Jesús en su cuerpo glorificado, pero lo ve irse en las nubes, por 3 años tiene esta experiencia auditiva, visual, de poderlo agarrar, de poderse acostar en él, dice la palabra, de poder comer el pan con él. Entonces, Dios, y eso es lo que es importante para nosotros, hermanos, porque mientras nosotros consideremos que Jesús es humano, que nos detengamos ahí, siempre lo vamos a ver crucificado. Siempre vamos a pensar que la cruz es la parte más importante de la redención de Dios, pero es la cruz y la resurrección, porque en la resurrección ya regresa a su gloria. Entonces, era importante, hermanos, que Dios le revelara a sus discípulos
que no solo estuvo velado por un cuerpo humano, sino lo que pasó ¿te acuerdas, Lick? Pasó en el monte de la transfiguración. Subió a tres de sus discípulos Jesús y ahí se les manifestó por un momento como realmente él era, pero aquí ya se está manifestando completamente. O sea, es importante que nosotros conozcamos no solo al Jesús humano, porque ese es el que nos trae la redención, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero es importante que conozcamos al Jesús que es Dios, porque de aquí en adelante ya no lo vamos a conocer como humano. Ya tenemos que acostumbrarnos a de que vamos a llegar al cielo, le vamos a dar gloria, todo eso, o sea, y que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y muchísimas otras cosas, pero pónganse en cuenta eso, no se queden en el Jesús humano, para eso vino esta revelación, para cambiarnos del Jesús humano al Jesús Dios. Ujú. Y esto lo que vamos a leer ahorita, ahí va a describir mucho de lo que Julio está describiendo, de lo que Jesús va a manifestarse y cómo se le reveló a Juan, ¿verdad? Y comenzamos en el versículo 4 del capítulo 1. Ya ves, ya se acuerdan que en el último del 3 Sí, dijo que bienaventurado el que lee y bienaventurado el que escucha. Dichoso o bendecido, ¿verdad? sí, ¿Qué significa? Entonces dice, Juan, el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Dice, gracia y paz a vosotros del que es, lo que decía Julio ahorita, sí, del que es y que era que era, eternamente era, y es porque ya está en el cielo y que ha de venir. y que ha de venir, que va a venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea, ajá. Sí, mira, déjame a ver si se puede mostrarle que este para que la gente entienda, porque ¿cómo es que son siete? La gente y Dios lo muestra, a ver si lo puedo mostrar a ver, una foto, ok, images, una foto, espero a ver si la gente lo puede, a ver, para que lo entiendan, para que no se nos confundan, ¿ok? A ver si se ve bien. Tú dime si se ve claro ahí, Lee, ¿ok? ¿Se ve claro? Acércalo más. Ey, ¿Ya se ve claro? un poquito para arriba. Arriba. Ahí mero. Un poquito abajo. Ahí mero. Ahí está. Ok, si lo ven, hermanos, ese es un manifold. Esa parte que les acabamos de mostrar sale de los carros. Los motores tienen ¿cómo se llaman? Los Pistones. pistones. Y esa parte que les acabo de mostrar es en español, ¿cómo se llama ese? Cabeza. No, pero ese que me lo mostré, no, esa no es la cabeza. La cabeza es donde están los pistones. Yo me lo sé en inglés, no sé cómo se llama. A ver, es más, déjalo, busco rápido. Espérense, hermanos, espérense, porque es importante entender eso, porque si no, luego nos confundimos. ¿Cómo se escribe? Manifold. En inglés dice colector, pero no es. O tubo múltiple. Bueno, el punto es, si ustedes se dieron cuenta, tenía como 4 dedos, parece como una mano, por eso en inglés es manifold, como si fuera una mano que tiene 4 dedos y cada uno de esos dedos va a un hoyo, pero después todos esos hoyos se juntan. Y en realidad es una parte como con 4 brazos. Cuando la palabra de Dios aquí nos dice los 7 espíritus de Dios, no es que Dios tiene 7 espíritus, son 7 es lo mismo que la Trinidad de Dios. Por eso es que a veces se confunden las frases, pero nosotros aquí queremos como que desglosar, desmenuzar la palabra para que entiendan cómo Dios, siendo un Dios, puede ser trino, puede estar manifestado en Padre, manifestado en Hijo y manifestado en Espíritu Santo. Y aquí cómo es que el Espíritu de Dios dice aquí que son 7 espíritus. En Isaías dice que se le dio espíritu mira, lo buscamos Sí. para que está en Isaías 11, para que ustedes entiendan lo que la palabra de Dios está hablando, ¿ok? Para que no nos confundamos de que, ¿cómo es que del Espíritu de Dios ahora son 7? Pero Isaías 11, versículo 2, miren lo que dice ahí.
Léelo, Lin, ¿no? y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Sobre Jesús, está hablando aquí del Mesías, ¿ok? El Mesías profetizado. Y dice, y cuéntenle ahí, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría Dos, y de inteligencia, tres, ah, espíritu de consejo cuatro, y de poder, cinco, espíritu de conocimiento seis, y de temor a Jehová. siete. No son siete espíritus, son siete manifestaciones del Espíritu de Dios que aquí está describiendo, ¿ok? En Isaías 11:12, para que ustedes se den cuenta que no es que son siete espíritus separados de Dios, es un espíritu manifestado en siete formas Como diferentes, dones, como dones. como dones, como si fueran dones. Y entonces, Dios, que es el número siete, la suma de todas estas manifestaciones, lo que Dios está diciendo, toda la plenitud, porque así dice la palabra, en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿qué nos está dejando saber Dios en esta manifestación de las siete espíritus de Dios? Que Jesús, todo lo que es Dios, todo habita en Jesús, Lee. Síguele, Sí. Lee, ahí donde ibas, lo Entonces, que tú ibas a decir en Apocalipsis Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces dice que, entonces uno, él el empieza 4. un saludo, va, de Juan, porque pues Sí, esto lo escribe no estando él ya un tipo Pablo, pues. sí. Pablo escribe casi la mayoría de sus epístolas Están en la cárcel, ¿no? estando en la cárcel y ya las mandaba por Timoteo, por Tito, Sí, Epafrodito, entonces, y X cosas, ¿no? Entonces aquí bonito. es una, ajá, es una mensaje de Juan para que la escribiera y le pudiera llegar a las Y iglesias. también estaba en la Y cárcel. también estaba en la cárcel, estaba En- aislado en Patmos sí, allá. Di algo, si sí, vas. no, 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 eso. Entonces dice, empieza el ángel y se le aparece y le dice cosas, ¿verdad? Y dice y que estaban delante de él los siete espíritus que estaban delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, lo que manifiesta Juan, como decía Julio, es el testimonio porque él vivió con Jesucristo 3 años, él vio lo que todo lo quiso hacer, él vio cuando ellos mismos vieron cuando lo crucificaron, fue muerto, lo que Jesús mismo les dijo, voy a morir, es necesario que yo muera, y ellos se pusieron tristes, cuando muere y lo entierran, Pedro dice, porque Pedro fue que hablábamos hace rato, el que Dios eligió para liderar los comienzos de la iglesia, ¿no? Muchos le llaman iglesia primitiva, no dicen la iglesia en la palabra así, le Sí, dicen iglesia primitiva, pero él era el que iba a liderar el fundamento de las iglesias sí. en Jesucristo, por eso hay que saber entender sobre Petro y Petra. Eh, Es una cosa muy diferente, por eso los sacerdotes te pueden envolver con esas cosas, sí, pero sí, él se refiere a Pedro y se refiere que sobre Jesús, que era el sí, fundamento que era principal. la piedra angular, dice la Biblia, que él es la piedra angular. Si Y revisan así en el diccionario bíblico lo que dice Javier, Pedro es Petro, Jesús es Petra, es diferente, no es, cuando él dijo sobre esta piedra, no dijo sobre Pedro nunca, dijo sobre mí mismo, y, sobre y él, la y, revelación de que yo soy el Hijo de y él Dios. dijo, y sobre esta Petra, sobre Sí, esta piedra, sobre sí, esta roca. no sobre Petro, No, sobre no. Petra, que es Sobre Petra, diferente. que es diferente. Es importante, por eso el trabajo de nosotros de leer y escudriñar Sí, los significados hebreos o como fue escrito en este caso el Nuevo Testamento en griego, sí. para que poder entender a qué se refería y no te puedan dar gato por liebre y no te quieran envolver con que por esta razón nunca, no dice que por cuál razón Pedro iba a ser el primer papa, pero bueno, X cosa. Ahora Entonces, ahí, ajá, ¿puedo decir algo, sí, Lee? sí, sí. Miren, ahora ahí, nomás déjenme regreso tantito al 4. Ahora ahí, era el 4. Ay, me estoy yendo para arriba, el 4. Todos los que estudian, hermanos, creen que este libro del Revelaciones, de Apocalipsis, se escribió en el año 95, 96 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Jesús murió como en el año 32, 33. Entonces, fueron como 60 años después que se escribió este libro del Apocalipsis, ¿ok? Para esto andaban muchos discípulos de Jesús, no solo los apóstoles, no eran los únicos. La Biblia menciona cuando bajó el Espíritu Santo que había 120, creo, en el lugar, en el aposento alto que recibieron el Espíritu de Dios. Entonces,
Aquí si se fijan, dice a las 7 iglesias que están en Asia. Y vamos a empezar porque ahí empieza a mencionar una por una. Ahí no dice a la iglesia católica, le digo, sí dice a la No. iglesia católica. Y ya estaban las iglesias. Y hasta las iglesias. La iglesia católica, con nombre de católica, se formó en los años 300, 400 por ahí. Y aquí estamos viendo que en el año 90 ya Juan le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, la Odisea, Tiatira, que estaban en Asia. Ahí no había llegado Pedro a establecer esas iglesias, ¿ok? Para que entiendan que no fue Pedro el primer papa de la iglesia en general, no. La iglesia es de Jesús. Hace ratito Javier y yo hablábamos. El iniciador de la iglesia es Jesús y la iglesia se tiene que llamar la iglesia de Jesús. No se debería de llamar ni iglesia pentecostal, ni iglesia bautista, ni iglesia católica. Es la iglesia de Jesús, la verdadera iglesia de Jesús. Pero nosotros con nuestras ideas, es como Javier y yo vamos a decir, ahora él y yo vamos a empezar una iglesia y le vamos a poner la iglesia de Jujá, de Julio y Javier, no sé, Jujá, estoy ahí inventando, pero los títulos y denominaciones a veces vienen por parte de los hombres, inclusive la iglesia católica, inclusive la iglesia bautista. Son gente que se agrupa en un lugar porque no le da entrada a otras maneras de creer a veces, y eso muchas veces está equivocado de lo que Jesús vino a establecer. Él vino a establecer la iglesia de Y te Jesús. imaginas tantito, perdona que te interrumpa, y si él vino a establecer la iglesia, y si dice la palabra, nosotros estamos haciendo iglesia, Sí, porque dice, si donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí ahí está, estoy yo. sí. Y ahorita aquí estamos dos Aquí reunidos. estamos, Javier y yo somos la iglesia de Jesús. O sea, no necesitamos estar en un edificio, seguir varias normas. Es bueno reunirse con los hermanos, sí, pero la iglesia en sí ya son dos personas. Y es igual que la familia. La familia es una esposa y un esposo, ya. Sin Ya, hijos ya es familia. amigo, Y la Biblia menciona que donde dos personas están reunidas en su nombre, ahí estoy. ay, entonces nosotros somos la iglesia de Jesús. So, seguimos, para que se den cuenta, hermanos, que estas 7 iglesias de las que vamos a estar hablando no las comenzó Pedro. Entonces, si Pedro no las comenzó, pero el mensaje ahí dice bien clarito, Y a las para, iglesias en Asia. para reforzar eso, licenciado, eh, si ese fuera el caso de que fuera el Pedro, él no esas iglesias ya estaban, es el mensaje de Juan a las iglesias de Asia, donde Pablo fue el primero mandado a los gentiles. Sí, Los apóstoles primero fueron, primeramente les dijo Jesús en Judea, en Samaria hasta lo y lo último del... último de la tierra, hasta por último, pero primero es como que preparó Pablo las iglesias gentiles. Sí, Y esta iglesia Asia ya había ido Pablo a establecer y por eso le llaman apóstoles, a dejar gente al cuidado de esas iglesias. Por eso las cartas a los Éfesos, por eso las cartas a los Gálatas y a los Corintios y a los romanos, porque esa es la cosa. El que le mandó carta a los romanos, se los vamos a investigar, para no decirles mentira. Pero el que realmente le escribió a los romanos no fue Pedro, el que le escribió a los romanos fue Pablo. Y el que fue, porque él era un ciudadano romano, Pedro no era un ciudadano romano, Pablo era un ciudadano romano. tenía doble Y el nacionalidad. que fue a Roma, el que quiso ir a Roma todo el tiempo fue Pablo. Y el que finalmente terminó en Roma y le lo descabezaron en Roma fue Pablo. Pedro, yo no sé, bueno, dicen que la tumba de Pedro está ahí abajo de la Basílica de San Pedro. Eso sí, yo no sé, ¿verdad? Eso, Pero pero la Biblia sí dice que perdón, Pablo murió en Roma y que Pablo le escribió carta a los romanos y que constantemente en su corazón tenía que Dios le ponía, porque él andaba por todo el mundo conocido de ese entonces, queriendo ir a Roma a predicarles el evangelio. Entonces, yo digo que el primer no traje, apóstol no debería... traje, no traje la La luz para... lámpara, esa es la realidad bíblica de Pedro. No menciona la Biblia tanto a dónde fue Pedro, a lo mejor en la historia, y les vamos a buscar a cuáles fueron los viajes de Pedro, si hay históricamente, pero la Biblia sí menciona que Pablo sí fue a Roma, que él escribió a los romanos y que él fue encarcelado en Roma y al final dice él que ya estoy para entregar mi vida y lo mataron en Roma, aunque él era ciudadano romano. Él no era, bueno, era judío, pero había nacido en una parte que era parte del Imperio Romano. Así es. Entonces, este es Juan el que da testimonio de Jesucristo, el primogénito, porque él En como el decía hace 5, ¿eh? rato, él lo vio morir, como dijo Jesús, y él lo vio resucitar. Sí.
Por eso le llama, el por primogénito eso de los da muertos. testimonio, por eso ya testigo primero número uno a Jesucristo y ya después testificando Juan, porque él fue el que amaba mucho a Jesús. Jesús Sí, amaba mucho a Juan. Entonces, imagínate que después no lo pudieron reconocer y los encontró otra vez de donde los sacó, allá sí, se fueron. Pedro sí. dijo, no, pues vámonos a pistear. Y Vámonos a dijeron, pescar. porque el Pedro fue para liderarlos. Sí, Y dijo Pedro, no, pues lo siguieron a Pedro y allá los encontró Jesús y no lo reconocían. sí, Después de 3 años de estar con él, no, no, y Jesús tuvo que decirle, paz, soy yo, dice, no temáis, sí, ¿verdad? Pero bueno, continuamos para no desviarnos de ahí, licenciado. sí. Dice el 5 dijo, testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 6, ahí viene lo interesante, ¿ok? Trae un punto interesante. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pregúntale, Ajá, quiénes son esos reyes y sacerdotes? nosotros, Todos, todos, ¿sí? todos los que creen en Todos Dios. los que creen en Dios. ¿O tienes que ir a un colegio católico para hacerte No, sacerdote? no, El sacerdocio del que está hablando aquí, pregunta para ti. ¿Jesús fue sacerdote de la orden de Leví? no, Él era judío, era de judío, la tribu de de Judá, Judá. pero él es nuestro sumo sacerdote, De acuerdo al la orden de de Melquisedec. Melquisedec. Entonces Jesús no vino por el Y, sacerdocio religioso. y para responder más, con más certeza, él fue el último sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí. ¿Y por qué hay más después? ¿Por qué se denominan más? O sea, entonces, Nosotros, los padres, todos los que creemos en la doctrina sana, como le habla Pablo a Timoteo, de Jesucristo, no otra fuera de la doctrina de Jesucristo. Y es que ahí en donde hay hermanos, amigos, familiares católicos, es que ahí es donde, y de todas las manifestaciones que hay de separación de creencias, tenemos que entender la palabra sacerdote, que era la palabra sacerdote. El sacerdote era el que ministraba entre el pueblo y Dios. Nosotros ahora somos llamados a eso, a interceder entre el Dios y el pueblo. Gente como nosotros estamos orando por ustedes que no se han acercado a Dios, estamos haciendo nuestro trabajo de sacerdocio, de traer la palabra de Dios al pueblo y de pedirle a Dios y rogarle a Dios por el pueblo. Igual en las familias. En la familia de Javier, él es el sacerdote de su casa, él es el que tiene que interceder por su niña, yo por mi esposa, por mis hijos, por mi prole, por mi descendencia. Soy el llamado al sacerdote es para cada uno de los hijos de Dios. Él nos hizo sacerdotes. No tengo que ir a un seminario bíblico o a un seminario, como dijo un cura que estaba escuchando el otro día, que nosotros los aleluyas no sabemos y ellos sí saben porque estudian 8 años para hacerse sacerdotes. O sea, y aquí la palabra me está diciendo que Jesús es el que me hizo a mí sacerdote por yo volverme en parte de su familia. Para Dios, sacerdote para Dios, no para una iglesia, no para una denominación. Él me hizo sacerdote para Dios, para poder ministrar entre Dios y los hombres, para pararme en la brecha, interceder. Señor, perdónalos, Señor, alcánzalos. Ese es el trabajo de un sacerdote, no es estar, bueno, dale, No es estar, dile ahí, dile. pues no es estar ahí enfrente de la gente como diciendo que eres especial delante de los demás, no, nuestro llamado como sacerdotes es menguar para que Él crezca. Ahorita en todo el mundo fue noticia del famoso sumo pontífice, el sumo sacerdote, que ahora es todo mundo, ya va a tener su foto puesta ahí en sus casas, que es su santidad. El único santo es Dios. Él nos santifica, a nosotros nos separa, pero de un momento a otro Él se hizo su santidad. Eso está bien, hermanos. Por favor, les rogamos, estudien la palabra de Dios para que no se dejen arrastrar por una doctrina que no es bíblica, que no es de Jesús, que no es la iglesia de Jesús. Y también les digo que hay doctrinas protestantes que están bien torcidos, ¿ok? No, no, no. Hay que examinar todo lo que se nos dice con referencia a Dios a través de la palabra de Dios. Así es. Entonces, un sacerdote es eso, que le tenemos que ministrar entre Dios y el pueblo. No es para que yo ande como que si yo fuera el único santo y los demás no, es como que si yo le pudiera perdonar pecados
No, 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 no. En una Biblia que leemos para referirnos al sacerdote, una de las definiciones que da en el original es metáfora de un cristiano, porque purificados por la sangre de Cristo. ¿Quiénes son purificados por la sangre de Cristo? ¿Solo los sacerdotes No, los que o los creemos. que creemos? Ok, purificados por la sangre de Cristo y puestos en estrecha relación. Sí, Por eso dice, ahora entra confiadamente al trono de la gracia. sí. Jesús te dice, cuando ores, no te está diciendo, ven a mí primero. eh, Y tampoco él se presentó como sumo sacerdote, sino que se describe más adelante en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora entra y órale a tu Padre que está en el secreto, una relación. Esta es la verdadera comunión con Dios sí, directamente. Por eso dice, purificados por la sangre de Cristo. ¿Quiénes? Todos los que creemos en Jesús, todos los que lo aceptamos, todos los que lo confesamos con nuestra boca. Ese es un sacerdote y puestos en estrecha relación con Dios, consagrada su vida solo a Él y a Cristo. O sí. sea, nuestra vida, a pesar de que hacemos cosas seculares, porque mucha gente dice, ay, porque yo cuando estaba en el mundo, ¿y a dónde estás ahorita? Por eso dice Jesús en Juan 17, está bien, cuando lo lees detenidamente, dice, no te pido que los quites del mundo, Sí. sino líbralos del mal. Entonces, esa es una relación estrecha directamente con Dios, que tienes una relación, y como dice Julio, tú estás expuesto para estar en la brecha, porque ya tienes de tu lado a Jesucristo, el que te ayuda, el que te apoya, el que te pide perdón, al que pides perdón y él te perdona, porque no, te perdona Dios a través de Jesucristo. Entonces, ese es lo que describe en el original, porque en el original dice, y consagrada su vida solo a Él y a Cristo, como decía yo. No podemos dejar de hacer cosas humanas como Jesús. O sea, si ustedes leen la Biblia, Jesús vino y le aventó la vez a los cambistas. Sí. Como, Y ahí, fíjense, y ahí decía algo Javier que a mí me llama la atención. Dijo el consagrados, y entonces tú si eres de la tradición católica vas a decir, ahí está, los curas se consagran completamente para Dios, eso es lo que los hace diferentes, ¿ok? Pero déjame, te doy una historia y búscalo. No me creas a mí, búscalo, hermano. Google. En el año 1075, antes, ponle atención, porque ahora podemos decir, es que el cura se dedica completamente a Dios y ni se hace votos de celibato, de no casarse, para poder dedicarse toda su vida completamente a Jesucristo. Eso no dice la Biblia. La Biblia habla de que Jesús pues, no tuvo pareja, pero porque él tenía un ministerio especial. Eso no habla de que él está llamando a que todo el mundo sea como él. Él tenía un ministerio de salvación especial, que eso lo llevaba a que no tuviera una pareja humana, porque entonces se iba a mezclar con el pecado. Hay muchísimas cosas ahí, pero déjenles digo una cosa. Antes del año 1075, búsquenlo, hermanos católicos, que le estamos hablando. Antes del año 1075 los curas se casaban. ¿Por qué? Porque no hay en la Biblia algo que prohíba el casamiento. Pero en el año 1075 el Papa Gregorio VII, ok, búsquenlo, la historia, porque se les da tal autoridad a los papas que ellos pueden cambiar las leyes de la iglesia que ni tienen, son ideas de ellos, que ellos tienen una revelación. Por eso les digo, es importante que si te viene revelación, la filtres a través de la palabra de Dios. Porque si no la filtras a través de la palabra de Dios, si se te da tal autoridad como un papa, como un pastor, como un rabino, que empiezan a torcer lo que tiene que ver con la iglesia de Jesús. En este caso, este Papa Gregorio VII decidió que ningún cura casado podía dar la misa. ¿Y saben qué pasó? Como los curas de ese tiempo que eran casados, ellos querían seguir sirviendo a Dios, porque su corazón Se era de servir a divorciaron. Dios, se divorciaron, Ujú. que es en contra de la palabra de Dios. Por la palabra de Gregorio VII hubo un divorcio masivo entre los curas para entonces ellos, porque él prohibió que los curas que estuvieran casados podían ejercer la masa y le prohibió al pueblo, la misa, y le prohibió al pueblo que escuchara a los curas que estaban casados. Entonces, fíjense, él los hizo cometer pecado, porque dentro de la iglesia católica y cualquier iglesia, divorciarse, pues estaba prohibido, porque una vez que te casas, te tienes que quedar casado delante de Dios, ¿verdad? Entonces, este cura, este papa,
hizo en el año 1075 y búsquenla en la historia otra vez. Entonces no podemos decir que porque ellos se consagran y se separan y se quedan como solteros, eso es el verdadero sacerdocio. Cuando de acuerdo a la misma historia, hermano familiar católico, los curas se casaron por 1000 años, desde el año 33. Si ustedes creen que la Iglesia Católica se empezó el día que murió Jesús, entonces desde el año 33 hasta el año 1075, los que eran curas, los que eran bishops, los que eran obispos, los que eran líderes de la iglesia, todos se casaban. ¿Ok? Hasta que una persona se le ocurrió, ya no más, vamos a prohibirlo y desde el año 1075 hasta ahorita, son 1000 años pudieron casarse y ahora 1000 años no se pueden casar, porque un hombre, Gregorio VII, le dijo, entonces la consagración no viene por no casarse, la consagración viene por la separación a servir a Dios, si eres rico, si eres pobre, si eres gordo, si eres negro, si eres blanco, si eres mexicano, no importa, Dios no tiene el punto excepción. es que te consagres a Dios. Ya. Dale, Lee. Bueno, continuamos pues para que lleguemos, lleguemos. Es que Es que cada este es, versículo, esa es la importancia del libro de las revelaciones. De, es lo que escarbarle, sí, Lisa. no leer por leer, como, o sea, si tú lo lees por leer, pues vas a ver, oh, que, aguas aquí, ¿no? Pero cuando leemos detenidamente, escudriñamos y profundizamos en ciertos, yo no me meto, ya no me meto tanto sí me meto yo para Para tu estudio para personal. mi estudio, pero para ya traerlo al público, no se nos vayan a enredar ahí. Sí, Como esto era importante decirlo, que es un sacerdote, sí, cómo lo define en la traducción original, ¿verdad? sí, Y sí, sigue sí, el 7. He aquí, ahí viene otra vez, ¿ok? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, dice aquí que he aquí vienen las nubes, como lo viene hablando Daniel, como mismo Jesús lo dijo, como lo mismo los ángeles en Hechos 2, en Hechos 1 le dijeron, de Sanolicenses habla y después otra vez lo vamos a ver en Apocalipsis 14. sí, Vienen las nubes, todo ojo le verá. sí. Esta es una descripción, licenciado, que primero va a ser, vamos a ser arrebatados. Nadie va a ver primero Sí, el no, porque viene arrebatamiento. como ladrón en la Pero noche la primera. después, En la segunda venida, otra vez viene la nube. sí, y ahí a lo que hablamos, perdón, ahí le Sí, paro, sí, sí, póngale atención. O sea, Jesús va a bajar en el monte de los olivos, ¿ok? Que está en Jerusalén. Ahí dice la Biblia bien clarito que él va a bajar y el monte se va a partir, ¿ok? Entonces, pregunta, es que, hermanos, Dios no tiene problema de que hagas preguntas. O sea, pregunta, ¿cómo es que todo ojo le verá si de aquí yo no alcanzo a ver ni a la esquina porque uso lentes? Ahí está lo que les hablábamos de la tecnología, que cuando él esté descendiendo, probablemente van a ver algo raro descendiendo del cielo ahí en Jerusalén que no han visto nunca antes. ¿Y qué va a pasar luego las cámaras? Inmediatamente va a salir en todo el mundo, en todas las noticias, que Jesús está descendiendo al monte de los olivos y ahí es donde todo ojo le verá, porque no va a venir como rayo, ¡pum! Va a venir como así como se fue Eli, que ellos se quedaron un ratote, ¿verdad? Ahí estaban los discípulos viendo cómo él ascendía, 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 así como cuando los globos. ¿Si has visto los globos? Van sí, despacito hasta que se desaparecen de la vista. sí. Igual así estaban ellos hasta que los ángeles dijeron, pues, ¿qué están viendo? Ya se fue. Así lo van a ver venir. Entonces eso quiere decir que todo va a descender, descender, y la gente va a estar, ¿qué es eso? Un ovni, Superman, y es la presencia, es Jesús ya en su cuerpo. Y todo ojo le verá, dice, y hay algo bien importante ahí, y los que lo traspasaron, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. No van a estar aquí los que en ese momento lo crucificaron. Está hablando del linaje de esa línea de los judíos Los judíos que dónde que están. no lo aceptaron y que dijeron, liberen a, ¿cómo se llamaba este cuate? Barrabás. Barrabás. Y a Jesucristo qué? Crucifícale, crucifícale. O sea, está hablando de como nosotros, o sea, Sí, desde los que creyeron en su tiempo de Jesús hasta ahorita, estamos viendo a través de la profecía, a través de la revelación sí, que se le dio a Juan. Por eso es importante sí, entender que cuando el todo ojo lo vea, ya va a ser, yo creo, licenciado, no sé por ahí, tú qué dirás, cuando venga a reinar, porque la sí, primera no, sí, vez ya no cuando va a viene. tocar tierra. Cuando No, no, seamos arrebatados, no va a pisar tierra. todavía no, Y no. ya por eso está hablando la revelación, le está diciendo, todo ojo le verá, va a ser
yo creo entender el milenio. Sí, ya ahí empieza el milenio, le. Sí, o Sí, sea, y por eso van a por eso dice ahí, y todos los linajes de la tierra dan lamentación, porque ellos mismos lo traspasaron. sí, Los mismos, o sea, los autores intelectuales fueron ellos. sí, Y los verdaderos actores fueron, los verdaderos que hicieron el acto fueron los romanos, los porque dice que romanos. un soldado romano le atravesó la lanza, Sí, los que los traspasaron, pero la orden fue dada de los mismos judíos. Por sí, eso es importante nosotros que Dios puso en nuestro corazón leer Daniel y luego Apocalipsis para que puedan entender, porque este capítulo no es dijo Pablo, no es para vanagloria, pero hay unas cosas que sí para que ustedes vean que no es nomás sentarse aquí. Vamos a abrir el Apocalipsis 1. eh, No vamos a poderles dar a entender si nomás lo leemos ahorita. sí, sí. Tiene que haber un estudio durante la semana Escarbarle. y leerle. Y anoche otra vez leía yo y decía yo, ok, hay que entender por qué lo van a ver. Que no se confundan que va a ser en el arrebatamiento. Ese día le va a pasar como a Pablo, que vino, Pablo, ¿por qué me persigues? Solamente él pudo distinguir la voz de Jesús Sí, y solamente él pudo decir, eres tú, Señor, ¿qué quieres que haga? Los otros se espantaron y casi se echaron a correr y no quedaron ciegos. E iban junto con Pablo ahí sí, cuando iba Pablo rumbo a Damasco. ¿Y solamente quién quedó ciego? Pablo. O Pablo. sea, así va a ser la primera venida. Esta ya es cuando vean, todo ojo le va a ver. La segunda venida de Cristo, En sí, el milenio, en el reinado, cuando ya pase la tribu, van a decir la gente, órale, sí. este es. Es que esa es la nada más rapidito para que entiendan, hermanos. Lo que nosotros los de la Iglesia de Jesús mencionamos, la primera venida, hay dos venidas de Jesús, ¿ok? La primera venida fue cuando él se encarnó en la Virgen María y nació. Esa fue la que se despojó de su gloria del cielo y vino como hombre y vivió como hombre, murió y resucitó. Esa es la primera venida. Luego hay el rapto no No viene, es él venida. nos lleva a nosotros, no Eso es no es venida. venida, no se confundan. Ey, no es venida, él es arrebato. Él, en lugar de bajar hasta acá a lidiar con el pueblo, él saca a su iglesia hacia donde él está. Por eso dice, primera Tesalonicenses 4:16, dice que primero los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados para estar juntamente con él en las nubes. Antes de que esa nube baje, nosotros vamos a ser jalados al reino de Dios. Y la segunda venida, por eso es que a veces la gente se confunde. La primera venida fue en carne, la segunda venida es en gloria, ya, donde va a Sí, o establecer sea, lo que decía es Javier. el reflejo, o sea, como decimos, vino a representar el reino de Dios la primera vez y otra vez lo va a poder ir a Sí, representar. El rapto no es venida, no es de que, es que muchos pentecostales tienden a predicar, ay, Cristo viene, señales hay, sí, almas salvadas, se va a llevar. No viene a pisar la tierra. no, Él viene a raptar a la iglesia, no sí, viene físicamente, ya es acá, es lo que está describiendo Juan, por eso sí, es la revelación, porque él mismo fue testigo de lo que habló Jesús, sí, y cuando se muere Jesús, se espantan y se van, pero ya después fueron como Jesús, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora ya sabe Juan lo que está hablando, dice, todo ojo lo va a ver, no lo va a ver en el rapto. Lo, porque el rapto es, dice en unas escrituras, hermanos, que él va a venir para los que no están esperando su venida, va a venir como ladrón. O sea, de repente va a venir al mundo el Espíritu de Dios. Los ángeles, mayormente yo creo que pues los ángeles son los ángeles, van a venir, va a venir un ángel por Javier, otro por mí, a lo mejor por mí dos, porque estoy un poquito más pesado, pero va a venir, ¡fum! Y él nos está esperando allá, o sea, nos va a llevar para allá donde él está, para estar con él por siempre. Pero la que dice Javier va a bajar en esa del rapto, dice, fíjense, dice Corintios, no creo Corintios, si no me equivoco, dice que en un abrir y cerrar de ojos, parpadeen, así de rápido vamos a ser transformados, dice, y esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Entonces, imagínate, yo estoy en mi cuarto y abro y cierro los ojos y va, y ya no estoy, ya estoy en la presencia de Dios. Igual mi familia, esperemos que todos ustedes en ese abrir y cerrar de ojos, boom, ya el Señor nos haya levantado. Y los que se van a quedar a esperar la segunda venida para verlo físicamente va a ser el entonces, resto. por eso el rato le está hablando a los creyentes, o sea, Sí, porque va a venir como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón? En la noche, ni sabes ni a qué horas sabes a qué vino. horas. Por eso Y hasta el día siguiente te das cuenta que te robó, sí va a sí, pasar en el sí va mundo. a pasar en el mundo va a decir, ¿Y dónde están todos estos? ¿qué pasó? Se los llevaron los extraterrestres. Vino el ladrón o qué? El más famoso
pónganme atención, el más famoso en ese tiempo que lo van a ir a buscar 500,000 personas va a ser mi tío Jaime Maussan. Sí. O sea, si hay algo que ellos puedan comprobar, van a decir, están en tal lugar, Sí, van a decir, están en Marte, o X cosa. O eh, sea, va a ser los Anunnaki, por eso dice la pura Biblia, tanta historia. por eso dice la Biblia, es confusión Sí, para la humanidad. Porque muchos le van a decir, oh, ya vieron varios avistamientos, muchos ahora. eh, Le van a decir, están en Júpiter. Allá tienen un planeta habitable los ovnis, eh, ¿verdad? Entonces, o sea, aguas, ¿ok? Por eso dice ahí, eh, hay que entender, o aquí sea, que viene con las todo que nubes, lo verá, no lo verá. los que le traspasaron, todo el linaje de la tierra hará lamentación por él, los Sí, linajes, habla del linaje específico, sí, porque del linaje, ¿de qué? De Judá, o sea, sí, de ahí va a venir, de su propia tierra, de su propio, ¿cómo le llaman? Tribu, sí, no lo aceptaron. no lo aceptaron. Entonces, hay que ponerle atención, que Tetojo lo verá es él, es cuando ya viene a reinar con su iglesia en el milenio, ¿ok? Entonces el 8 dice, y empieza y sigue diciendo Juan la revelación, que le dice eh, el ángel, yo soy el alfa y el omega, lo mismo lo describe aquí, el alfa y el omega es principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Por eso, como decía Julio ahorita, la Trinidad tiene que estar junta, no está separada, trabajan al mismo tiempo. El Todopoderoso, el Alfa y el Omega, te está describiendo que el principio, por eso es importante las preguntas que hacemos, como dice el licenciado, que dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que era y que ha de venir. Cuando era, ¿cuándo fue? Dios es eterno en Eterno, su tiempo, ¿verdad? Nosotros sí, sí tenemos un tiempo, por eso dice que yo soy el principio y el fin. El principio de la creación y el fin de la creación, porque la creación se corrompió por Adán, que sí. fue en su desobediencia. Y mira, voy a enseñarles algo. ¿No? Yo le digo, yo soy a mí Dios Gráfico ahí. bien gráfico. Tú dime si se ve bien, Lick. Tú dime si se ve bien. Sí, ¿Ya se ve bien? Amazon, sí. Sí sabe Amazon. Sí. Todos sabemos que es Amazon, ¿verdad? Ujú, Ok. Pues, sí vieron, hermanos, que hay una, sí vieron que hay una en Amazon. Oh, oye, ¿lo pones ahí Lick, mientras yo hablo tantito? ujú. Para que lo vean, nada más, yo te digo, un poquito más, no es que no se alcanza a ver, se ve como muy brillante. ¿Cómo lo pondrías tú? Dime. Así lo pusiste o de lado. Sí, así. Poquito más adelante a ver si no se ve la. O si no, ahorita busco la foto. No, dale, dale. Ahí. Pero es que se ve. Ahí está, un Ahí. poquito más para adelante. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Hermanos, miren, póngale atención. Si ven que más para adelantito, o como tiltearlo para del otro lado, para el otro, más. Es que como que le da mucho la de esta. Ahí está. Ahí está, no lo muevas de ahí. Hermanos, si ven, miren la palabra Amazon, si ven que hay una flechita de la A a la Z, tú sabes que el dueño de Amazon por eso agarró esa flechita, quiere decir que Amazon te vende cualquier cosa de la A a la Z. Ya, le inventé. Sí. La palabra yo soy el alfa y omega, ¿saben qué son? La palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego. Digo, Y la palabra omega es la última palabra del alfabeto. Pero Jesús hablaba de él. él hablaba de él. Entonces yo soy el Aleph, él hablaba en hebreo. Entonces Jesús probablemente dijo, yo soy el Aleph de Tav, yo soy el principio y yo soy el fin. ¿Y saben lo que la palabra, la A de Aleph quiere decir? La autoridad de Dios. ¿Y saben la que la palabra Tav quiere decir? La cruz. Yo soy Dios y cruz. Lo mismo, es que Jesús en todo se describe, hermanos. Nosotros nos impresionamos porque Jehová es Yud Hey, Vav Hey. Behold the nail, behold the hand. Ponle atención a la mano, ponle atención al clavo o a la mano traspasada. Es Y el aquí nombre. está diciendo, yo soy. No, Jesús no dijo, porque esto lo escribieron en griego, porque miren, está raro porque el imperio que gobernaba cuando Jesús estaba era el romano, Ujú. pero el idioma era griego. Entonces cuando lo escribieron y Jesús dijo, hablaba en hebreo, no él lo escribían sus palabras en hebreo, las escribían en griego.
Entonces, cuando Jesús dijo, probablemente, lo más probable es que Jesús dijo, yo soy el Aleph y yo soy el Tav, la primera palabra del alfabeto judío y la última palabra del alfabeto judío. Entonces ellos al escribirlo en griego, pues pusieron la primera letra del alfabeto griego, alfa, y la última palabra. Entonces, como en el Amazonic, en el que les Ahí acabo está, de lo que enseñar, dices. sí, lo de la primera, sí, la primera palabra del alfabeto griego. Ujú, Como en el Amazon, en el que les acabo de enseñar el de este de la compañía de Amazon, ujú. tiene una flechita que dice de la A a la Z. Ese es el alfabeto de español y el alfabeto americano es from A to Z. Es lo que quiere decir el dueño de Amazon, que te vendemos de la A a la Z. En un sentido, Jesús está diciendo, todo en medio, hermano. Escúchame, o sea, en Amazon puedes encontrar de todo según, pero el Jesús te está diciendo en Dios, que es mucho más grande, pero le estoy dando un reflejo físico que Jesús está diciendo, todo lo que cabe entre la A, entre el comienzo, hasta el alfa y el omega, el Aleph, la Tab, la A, si fuera Jesús hubiera sido mexicano, hubiera dicho, yo soy la A y yo soy la Z. Sí, sí, no, espero no confundirme, y tú Sí, ayúdame, no, sí. no, sí, no, está bien. Entonces, pero póngale más atención, el Aleph que es la primera letra, que es como la A del judío, representa a la persona de Dios. Y el Tav, que es la última letra, es como una T. El Tav es como una letra T. Esa es la letra final del alfabeto judío. Esa representa la cruz. Dios en la cruz. Todo el tiempo Jesús está describiendo. Por eso la Biblia dice, en Juan 5:39, en las escrituras ustedes creen encontrar salvación, pero ellas solo hablan de mí. Yo soy el Dios crucificado, yo soy el principio, yo soy el fin. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos dio la fe. Él es el que estaba antes. ¿Cuál le leíste, Lick? Que él fue el que era, el que es Y y el que que ha de venir. Todo está describiendo el ahí. 8, el verso 8. Sí. Soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es Y el y que que era ahí y mismo que ha está. de venir, Sí. el todopoderoso. O sea, en el original, como decía Julio ahorita, la palabra alfa significa, ¿cómo dijiste la inscripción? Eh, el primer La primera letra del abecedario griego. del abecedario griego, Sí. ¿verdad? Y el principio quiere decir, eh, el principio en el original significa, ahorita te digo, significa arco, licenciado. En inglés está arch, Ok. que quiere decir, que quiere decir que es un comienzo concretamente como de un jefe en varias aplicaciones de un orden, tiempo, lugar o rango. O sea, ese es un comienzo de alguien jefe, un liderato. O sea, Jesús empezó, él dice que es el principio porque en principio ellos empezaron la era, ellos empezaron la creación, en el principio había desorden y hagamos a la luna, o sea, él es el principio de todo. Para él, dice la palabra, fue todo creado, dice la escritura, ¿verdad? ¿Seguimos, Liceo? Sí, sí, síguele. Porque ya casi vamos casi la hora, ¿va? Sí, ya, no, bueno, ahorita es la hora. Sí, bueno, entonces dice el Mira, versículo, nada más antes sí, que sí, sigas, tú dime si se ve, para que vean lo que les decía. Si se ve la letra. ¿Se ve ahí la que dice Aleph? ya, Aleph, sí, Y ahí que dice la the strength of a leader. por poquito arriba, ajá, Strength of the Leader, ¿Sí la ves? sí, Ok, Strange esa es Leader, la Aleph, esa es la primera letra, hermanos, del alfabeto judío. un torillo ahí, O sea, Jesús está diciendo, un torillo, Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo soy el líder, yo soy el mero mero, y ve la tablet, mira. un poquito arriba, Mark Sign Covenant, Pero ¿qué está la tab? ¿Qué es? Arriba de donde dice tab, ¿qué es? bájale ahora, una cruz, Una cruz. Yo soy el Dios crucificado. ey, Yo soy el alfa, el omega, yo soy la A a la Z. ey, Es que, así le sigue. hermanos, nosotros estamos tontos a comparación con... Ahí sí les cargamos, vamos a darles mucha, o sea, esa es la revelación, esa es la Esa es la explicación, revelación. esa es la explicación de lo que decía Juan. Ahora a nosotros nos toca ah, hacer nuestro trabajo, investigar. ¿Por qué? ¿Cómo que alfa? Ok, Sí, principio, pero ¿qué significa? sí. La primero, ¿verdad? La primera letra. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir cuando... Si yo te digo a ti, Javier, yo soy la A y la Z, vas a decir... "Cucú". Pero si tú entiendes el trasfondo de lo que Jesús está diciendo, yo soy el primero
y yo soy el último. Ustedes están en medio, pero nadie va a ser antes que yo, ni nadie va a ser después que yo. Pero también está diciendo Jesús, yo soy Dios crucificado. Híjoles, hermanos, es que eh, por eso parece que nos estamos atorando en los versículos, pero no, ¿ok? para Es la que, revelación. para que puedan entender, o sea, porque habla, como que hay mucha gente no se explica alfa y omega, Eh, ¿verdad? o sea, ¿por qué lo dijo? Y ustedes ven muchos dichos que dicen, no, macho alfa. Eh, Por qué se escribe macho alfa? ¿Saben qué está en realidad diciendo una persona cuando dice macho alfa, pecho, ¿cómo dicen? pecho plateado, Pecho algo así. peludo. Ok. Sabe que es El mero mero. sabe que, no sabe que están diciendo que es el mero mero, el Eh, número uno sí, de un hogar. Eso es lógico. O sí, sea, eso es obviamente, a eso somos llamados a ser lo que decíamos ahorita, el sacerdote de la casa, el sí, sacerdocio, ejercer la separación, ejercer la consagrarse a Dios, no solamente oh, soy santo, solamente hay uno santo. sí, Y que es Dios. sí. Solamente hay uno justo, que es Jesús y Dios. Solamente hay uno que es aprobado en todo, Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Oye, si fue, hermano, si fuera así de fácil, vamos de una vez, déjame, yo voto por ti para que tú seas la santidad. Y tú votas por mí, ya somos dos santidades. sí. Bueno, dale, Eli. Ok, El dice el 9 9, o el 9. tú Dice, me dices, ya vamos más de una hora y tú me dices si ya hasta ahorita cuándo. vamos a leer ahí, a ver que ahorita le paramos en un rato. Dice, y termina diciendo, Él es el que, principio, fin, alfa y omega, el que era, que es y que ha de venir, el El todopoderoso. Todopoderoso. Ahí ustedes van a poder escribir, hay un significado en el griego, ¿no? ¿Cómo se Sí, llama? ¿Cómo le llaman? El Shaddai. el Shaddai. Ahora, te digo a tira, para los amigos musulmanes de Javier que nos lleguen a ver. Dicen, si tú me muestras en la Biblia donde Jesús dice que es Dios, yo me cambio de religión. Eso te dicen los musulmanes. Ahí está. Pero no se convierte. Aunque se los muestres, ahí está diciendo Jesús, yo soy the Almighty, el Todopoderoso. Esa es una característica que solo tiene Dios. Omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todos lados, omnipotente, todopoderoso, eterno, yo soy el principio y el fin. Jesús ahí está diciendo, no dijo Jesús, yo soy Dios, pero ahí dijo, yo soy el todopoderoso. ¿Para qué le buscamos 5 pies al gato? Sí. Dale, Y luego en el mismo Torah, ahí viene el nombre. Cuando me preguntaron por el nombre de la compañía que le sonaba, eh, y cuando me dan el Torah para que me quieran ellos, mira, eh, mira dónde dice que es el Shaddai, Aviv Eriba, ¿qué es el Shaddai? el Shaddai, el todopoderoso. ¿Verdad? Entonces, es importante leer, escudriñar el Apocalipsis, las revelaciones, Sí, porque como ahorita en 8 versículos ya nos levantamos casi 2 horas, más de sí, 2 horas, y porque es importante detenerse en lo que explicábamos ahorita, el alfa, que es el alfa, las primeras letras del abecedario. porque ah, como dice la canción, le queremos conocer a Jesús, el verdadero. eh, No nada más el de la cruz, no nada más el que partió el pan, al glorificado que vamos a ir a ver allá cuando ya el Señor o nos llame, que muramos, o nos lleve arrebatados, al que al es, que que era era cuando estuvo aquí y que ha de y que ha venir. de venir ahí. O sea, eso es importante, que no es el rapto. Sí, Ya Juan está hablando, por eso ahorita todos los capítulos como que se viene para atrás, como que se brinca para adelante, eh, pero en el uno empieza a especificar las cosas que van a pasar para cuando ellos por eso le empieza a hablar a las 7. Es sí. importante el por qué le empieza a hablar a las 7, iglesia, el por qué. Hay un por qué, güey. Van a entender con el, con el, Con el pasar con de el los días, pasar de los días de que, si es que el Señor no nos recoge sí, antes. de que leamos, Esperemos que nos recoja antes que acabemos en Apocalipsis. con el pasar de leer Apocalipsis van a entender cosas a lo mejor, y que como decían unos cuates que son católicos, dicen, órale, yo no sabía eso, es que es exactamente, no es nada más el nacer, vivir y Sí, morir, es un principio sí, y hay un fin, pero hay una eternidad, hay una eternidad, sí. ¿verdad? Con Dios. Bueno, el 9 dice, ya para terminar, licenciado, Sí, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isma llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. O sea, estaba en la isla llamada Patmos porque lo exiliaron. sí, lo ¿Por exiliaron, qué? porque hablaba de Jesús y ellos no querían por Ahí el dice, testimonio. y dice, por causa de la La palabra, palabra de Dios
y del testimonio de Jesucristo. Pero ahí Dios le habla para que mande y dejar este pergamino y lo pudieran compactar en lo que es ahora que le llamamos Biblia. Sí, ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos leer. Ok, como decía Julio, para los amigos musulmanes, que con esto me los quedo ahí, como dices, no freak out. ajá, y los I'm a dejo ahí bit too freaked out. como que dicen, ¿y tú por qué crees en Jesucristo? ¿Tú por qué crees en los apóstoles? ¿Por qué crees en Pablo? Ah, Pablo, si te lees la historia romana, es nombrado el César que estaba en ese entonces dice, por poco, yo digo que se convenció del mensaje de Pablo, La gripa, ¿no? de la gripa, O King Agripa. ajá, rey Agripa, ese se convenció. Ah, prueba número uno. Estudia los romanos en la Biblia y ahí te van a nombrar a Pablo y te van a nombrar a ese rey y aquí están en la Biblia. Y Juan, lo que está revelando, otra vez, dime una profecía ¿cómo es Mohammed, Mahoma. Mahoma. No hay. Si tú te lees a leer tratar de buscar investigar una profecía de Mahoma, te vas a encontrar de que estaba casado con una niña de qué, ¿cuántos años? 9 años. 9 años. Muchas cosas que no puede ser. Yo no sé cómo gente No le llama son la última bíblicas. palabra de Dios. Sí, Ah, ¿quieres una profecía? Lo que es la que siempre digo. Juan 16 dice que el río Éufrates, cuando veas el río Éufrates secarse, sí, es una profecía. Búscalo en Google, no lo que sí. estoy diciendo. Y se quedan como, ok, ya ni porque me traigan a su principal imán, al mero top, no van a poder contra las evidencias que tiene la Biblia. Esa es la cosa, la diferencia entre una religión que se puede inventar un nombre, como también la religión de los santos de los últimos días de Joseph Smith, que se Ajá, llaman los mormones. mormones. ¿Dónde están las evidencias? Nosotros tenemos evidencias históricas. Los musulmanes no tienen evidencias históricas de que existió Mohammed ni nada de eso, o antes de Tienen él. evidencias históricas que hizo Matazón. Sí, eso sí. Entonces, Bueno, ya para acabar, para que se nos quede en la cabeza lo que dice lo que le decíamos ahorita, o sea, por causa de la palabra fue exiliado en la isla de Pasmos. Y el versículo 10, licenciado, ya para acabar, y ahí si quiere decir algo, comenta, pero lo refuerza, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, me imagino que él estaba orando, que él estaba ayunando, porque pues en la cárcel, Dios me decía, yo estaba en la cárcel cuando traté de cruzar, dije, no, voy a poner ayuno aquí, sí, ¿qué más puede ser? No, me imagino que Juan dijo que vamos a ayunar, a ponernos en el espíritu, y dijo, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, o sea, la que vamos a escuchar, sí. como voz de trompeta, con voz de arcángel, que decía, otra vez, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. No es que se va a acabar Dios, no es que se va a acabar la eternidad. El primero de los primogénitos, Sí, porque tuvo que entrar, como leíamos el jueves, en el segundo Adán. sí, O sea, el primero y el último hombre en la tierra, el último resucitado. Por eso nos da el primogenitura. Él fue el primogénito de la resurrección de los muertos también. sí. Por eso dice, Alfa y Omega, principio, el primero y Y el el último. Escribe un libro que lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis y Filadelfia y Laodicea. la Entonces, Odisea. este es Jesús. Le vuelve a decir a Juan, el principio y el fin. ¿De qué? De la humanidad, de Sí, lo que es lo corruptible, lo que es por eso él vino a morir, dice la palabra que él se hizo pecado para poder morir, para poder cargar en él en la cruz, por eso lo que les decía sobre ese rato, o sea, la cruz no es nada más hacerse una cruz y bendecirse. Una sí, señora, estaba yo comiendo, trabajando y vendía chicles y sí, le doy $3. Oh, déjame persignar. No, le digo, no se persigne. Sí es importante lo que hizo Jesús en la cruz, pero eso no le va a dar bendición. La bendición te la da que tú creas en solo Dios. sí, O sea, es importante que cuando andes en la calle les digas qué es el sí, significado de sí, la cruz en verdad. sí, Ahí vino a ponerle un fin, por eso le dijo, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? sí, Ahí vino a ponerle el fin a lo que es el fin del pecado, porque no vamos a dejar de pecar, porque pecar es fallarle a Dios, pero por eso tenemos la persona de Jesucristo, que él vino a ponerle un fin a lo que nosotros no podíamos cumplir, lo que leíamos en Ezequiel 22:30. sí. A nadie podía ponerse entre medio, entre la tierra y Sí, Dios, nadie. nadie. Nadie calificaba, todos iban a ser consumidos. Y eso vamos a leer en Apocalipsis 5, se van a dar cuenta, ahí es donde dice que ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había alguien. Y yo Yo, ahí termino, si ya quieres decir sí, algo. yo nada más le quiero decir, se los voy a dejar de tarea esta parte, ¿ok? Nada más para que le estudien, porque vamos a empezar a ir al último, dice que le va a mandar un mensaje a 7 iglesias, ¿ok?
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo nada más quiero, como les he dicho antes, la palabra de Dios es un mensaje físico, pero es un mensaje espiritual. Estas 7 iglesias existían, ustedes las pueden buscar en la historia, estaban en lo que ahora es el país de Turquía, estaban cerquita. Y curiosamente, ay, qué cosas. Curiosamente, si ustedes buscan el mapa de las 7 iglesias, estas 7 iglesias, si buscan el mapa en la historia de lo que eran estas 7 iglesias, en el cielo hay una constelación, que se llama el Pleiades. Ujú, Y haz de cuenta que es la misma, Está la cosa media rara ahí. ujú. Porque si tú agarras el mapa del Pleiades de allá de la constelación y el mapa terrestre de estas 7 islas y los pones encima, haz de cuenta que como si Dios hubiera escrito en su dedo con su dedo dónde iban a ir las 7 iglesias. Esa es una cosa, eran 7 iglesias físicas, ¿ok? Póngale atención. Pero otras personas, y yo también considero que cada una de esas iglesias tiene una característica de la iglesia en general que nosotros tenemos que tener. Esa es otra cosa. Hay cosas buenas, Jesús le va a hablar cosas buenas y cosas malas de la iglesia. Y al final también otros hermanos creen, y yo también lo creo, que estos son 7 dispensaciones de la iglesia. Ahorita desafortunadamente la iglesia en general está en ese lado de la iglesia. Hay 2 iglesias ahorita, ¿ok? Hay 2 iglesias, las 2 iglesias finales. Pero ya para no entrar a detalles, está la iglesia Filadelfia a la que Jesús no le reclamó nada, que es la que va a raptar Jesús, que son personas, no Y es la una iglesia. Odisea, Y la Odisea, la iglesia que dice que la va a vomitar de su boca. sí, de los Entonces, tiempos que estamos en viviendo. los tiempos que estamos viviendo, porque vivimos en el tiempo de Éfeso Que no ya. puede, y más adelante ahí en Apocalipsis va a hablar de que no puede ser tibio. Esa es en la Ajá, Odisea, que ajá. los vomitaré de mi boca. Entonces, ahí los dejamos, estudien para la Y próxima vez que diles, vengamos tomen agua tibia ahí cuando tengan sed, a ver qué les va a a ver pasar. qué les da Eh, vómitos. eh, Dios los bendiga, ya se la saben ahí, y bueno, no se la estamos diciendo, ya se la saben como el distrito, pues, no lo estamos robando, ya, no, no, no. ya se la saben. No, ya se saben, si quieren mandarnos algún email, algún comentario, si alguno de ustedes ha hecho la oración de creer en Jesucristo como su Díganos Salvador, ahí. déjenos saber, eso nos va a ayudar a nosotros a decir, Señor, sabemos que Hazle, estamos haciendo la chamba, pero hazle como el ladrón. Tú y Jesús ahí, dile que lo aceptas. O sí, sea, ahí el ladrón no tuvo ningún intermediario como los apóstoles o los sacerdotes. Él no. ahí entre Jesús y él le dijo, ahí ponte en los dos. O eres como el otro, o eres como el que sí creyó, como el que no creyó. Sí. Y también ahí está el canal de YouTube. Ya subí el del jueves. Sí, Y hoy o mañana subo este porque sí mensaje les para están que, borrando los más nuevos. porque de ahí sí, ya me llegó el mensaje que el de abril 16 hace 2 semanas, Sí, ya lo dos van o a tres borrar. semanas ya lo van a borrar. So, de Facebook. Sí, Pero en YouTube ahí van a estar para que ustedes los compartan, suscríbanse, para que más gente los pueda ver. ujú. Nuestra misión de este último tiempo es Mensaje. lo de nuestro corazón, primeramente es alcanzar a nuestra familia y amigos. Por eso lo estamos haciendo en Facebook, porque en Facebook tenemos puros amigos y Familiares. puros familiares. Y ya si ustedes lo comparten y a través de la gracia de Dios se alcanzan a otras personas, gloria a Dios, porque como decía el pastor ese, yo siempre digo, él dice, the greatest, se me olvida porque es en inglés, dice, the chief end of every Christian endeavor is to place the jewel of a soul in the crown of our Savior. Dice que el propósito principal de lo que hacemos es poder poner una alma Ujú, en la corona de nuestro Salvador para que Él reciba el galardón por su sacrificio. Entre más personas sean salvas, que es lo que Dios quiere, y si nosotros somos parte de eso, nos vamos a sentir contentos. ujú. No que lo estamos trayendo a nuestra denominación, no. Ninguna denominación murió por nosotros. Jesús fue el que murió. Nosotros somos la iglesia de Jesús, Ujú, no la iglesia fulanita y fulanita y fulanita. ujú. So, Dios los bendiga Y y ahí nos vemos en la para próxima. la próxima.